siervo Juan Carlos. Señor, tú sabes ya lo que tú le has dado para nosotros. Permite que él pueda compartirlo tal cual tú se lo has dado. Toma, Señor, control de sus sentidos, de tal manera que no se le escape ningún detalle del mensaje que tú le has dado para nosotros. Dirígelo y guíalo en todo. Por Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bien, buenos días y bendiciones, hermanos, a todos los que no había saludado. Algunos de ustedes ya estaban desde temprano, bien temprano, y ya habíamos conversado un poquito. Decirles que al final de cuando terminemos ya lo que es la reflexión de esta mañana, vamos a tener los micrófonos abiertos para que usted salude. Esa va a ser la forma de dar el saludo de Dios te bendiga al final. Y al igual que la iglesia, no es que usted se va a poner a conversar ahora con la gente y los hijos, ¿cómo están? Es a saludarlos solamente que vamos a hacer para que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a pedirles a todos que mantengan los micrófonos en silencio. Creo que se abrió algún micrófono por ahí. Si a usted se le abrió el micrófono, ciérrelo por favor, porque lo que sucede es que si usted lo deja abierto, aunque usted no hable, si hay cualquier ruido cerca de su casa, entonces va a ser una distracción. Así que si puede... Ahora. Ven un segundito. Ok. Creo que ya todos están cerrados. Bien. Ahora yo les voy a presentar a ustedes. En mi pantalla, ustedes podrán ver lo que es el sermón de esta mañana. Y me parece que de cualquier manera me podrán ver también en una de las esquinas de la pantalla. Bien, la reflexión de esta mañana es mirando las cosas que no se ven. Y por alguna razón, durante esta semana, mientras estaba buscando qué palabra compartir con la iglesia, de 3 maneras diferentes, este verso me llegó. Así que aparentemente hay algo que Dios quiere hablarnos a través de este verso. Entonces, aquí yo tengo en 2 de Corintios, capítulo 4, algo que Pablo dice. Dice, pero no tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Antes de nosotros entrar en esto, dándoles un poquito a ustedes de contexto, Pablo estaba hablando de la predicación y cómo le estaba predicando el mensaje del evangelio y cómo ese mensaje había tenido tantos obstáculos, tantos problemas. Y él comenzó entonces a hablar de este tesoro. Este tesoro refiriéndose al mensaje de salvación, el mensaje de la gracia, el mensaje que podía salvar a las personas. Él le llamó así tesoro. Y él decía que ese tesoro, él lo tenía o ellos lo tenían en vasos de barro. Cuando había un vaso de barro, era un vaso de uso común, algo que alguien lo usaba y que no era lujoso, no tenía mucho valor, era útil, pero no tenía mucho valor. Y él se llamaba a sí mismo y a sus compañeros de predicación vasos de barro. Lo que él estaba tratando de decir, que ellos no eran lo importante, que lo importante era el mensaje. Por eso decía que este mensaje, ese tesoro, lo tenían era en vasos de barro. Y él comienza a describir sus situaciones de cuando él estaba predicando de sus compañeros. Y aquí el verso 8 dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ellos vivían con
la amenaza de ser muertos en cualquier momento por causa del Señor Jesús, pero además todo lo que acabamos de leer describía la experiencia de vida. Imagínense que esto fuera la experiencia de vida suya, abatidos, perplejos, desesperados, perseguidos, derribados. Todo esto era lo que describía su existencia, su forma de vida. Y encima de todo esto, entonces estaba la amenaza de muerte, llevando en el cuerpo siempre, por doquier, el, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que para ellos la muerte era algo inminente. Él lo veía como parte de su existencia, en el sentido de que en cualquier momento podía ocurrir y que la condición que nosotros leíamos anteriormente era lo que describía su existencia. Entonces, cuando uno mira esto, la condición de vida que ellos tenían, más la amenaza continua de muerte, uno pensaría que cualquier persona en esas circunstancias se detendría y dejaría de predicar. Sin embargo, esta condición de vida y la misma amenaza no los detenían. Y uno tiene que preguntarse, señores, en este momento, ¿qué los hacía seguir adelante a pesar de saber que iban a sufrir y que iban a morir? Si a usted le encargan hacer algo y usted sabe que va a sufrir, usted sabe que va a tener dificultades, probablemente usted no se mete en eso. Pero si encima de tener dificultades y problemas, también usted sabe que podría o que puede morir, con mucho menos razón usted lo hace. Sin embargo, ellos lo que hacían era que seguían adelante a pesar de tener esos sufrimientos y de que iban a morir en algún momento, porque ellos habían visto ya cómo habían muerto las demás personas, los demás apóstoles, los demás discípulos. Entonces uno tiene que preguntarse qué los hacía a ellos continuar. Y el verso 14 nos da a nosotros la respuesta de qué los hacía continuar. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Miren lo que dice, miren cómo comienza. Él dice sabiendo. Es decir, aquí hay una certeza. Él no tiene, él no está hablando de esto como una posibilidad ni como una probabilidad. Él está hablando de la resurrección del Señor como un hecho. Él dice sabiendo. O sea, esto es lo que nos va a pasar. Y saber esto era lo que lo armaba a él de valor para poder enfrentar las dificultades, no tenerles miedo a lo que estaba pasando, porque no importa lo que pasara, no importa lo que sucediera, nada de esto podía vencer lo que era el hecho de la resurrección, que ellos iban a resucitar. Así que por eso él dice, por tanto, o sea, por lo que acabo de decir, no desmayamos, o sea, en vez de desanimarse, no, yo no voy a desmayar, yo no voy a desanimarme. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miren lo que dice, que este hombre exterior, o sea, su cuerpo, se iba desgastando. Y usted tiene el desgaste natural. El desgaste natural que nos llega a todos con los años. Los años no llegan solos, vienen con achaques, vienen con enfermedades, les van saliendo a uno todas las cosas, las dificultades. Hay personas que ya ni siquiera pueden cenar después de cierta hora. Antes usted, cuando era más joven, se levantaba a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, y se comía lo que usted le daba la gana en ese momento y se sentía bien. Ahora hay personas que si comen después de las 8, de las 8:30, ya ni siquiera pueden dormir bien. Eso te está diciendo que el cuerpo va cambiando. Hay un desgaste natural en el cuerpo de nosotros. Hay otro tipo de desgaste que es el causado por otros, o sea, por otras personas, como cuando alguien le inflige daño, hiere, mata a otra persona. Y hay desgaste como esta tragedia, como el coronavirus, o sea, este desgaste que también afecta a nuestro cuerpo, a diferencia
de los otros desgastes. Este es más rápido y además es el que estamos viviendo en este momento. Pero lo que dice Pablo anteriormente, por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, esto también se aplica a la situación que nosotros actualmente estamos viviendo. Por dentro, en su espíritu, increíblemente, había más vida. Por eso él dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa promesa, y es interesante, esa promesa hacía que ellos vieran los problemas que enfrentaban en su justa dimensión. Nosotros vemos los problemas usualmente del tamaño que no son. Los vemos muchas veces más grandes de lo que en realidad son. Pero miren lo que decir aquí. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Cuando él pensaba en la gloria eterna que le esperaba, y recuerden que el Señor le permitió a él subir al tercer cielo y le permitió ver qué era lo que le esperaba cuando él muriera. Y cuando él comparaba eso que él vio cuando el Señor se lo llevó y le dio esa revelación en el tercer cielo, lo que sea que Pablo vio allá arriba, hizo que todos los sufrimientos ahora a él le parecieran cosa pequeña. Por eso él dice los sufrimientos ligeros. Y además, y dice efímeros, que son de corta duración. Cuando nosotros podemos hacer eso, cuando nosotros entendemos lo que significa la resurrección, todo lo que estamos pasando, incluyendo la amenaza de este virus, se vuelven insignificantes porque vemos la victoria. Lo que enfrentamos ahora mismo, señores, es así, es efímero. Cuando algo va a pasar pronto, aunque me moleste, yo no le doy importancia, no pierdo mi tiempo en eso. ¿Por qué? Porque yo sé que pronto acabará y que no vale la pena vivir perdiendo el tiempo en eso. Y él se enfoca, dice aquí, en lo que es duradero, en lo que es eterno. Los problemas no son eternos, las enfermedades no son eternas. Por eso él no se enfoca en ellas. Los sufrimientos que le estaba pasando no eran eternos, así que no se enfocaba en ellos. Miren esta foto que está aquí. Esa foto se les va a parecer a ustedes a una libélula porque son de la misma familia. Nosotros le decimos caballito o diablito también, en algunos lugares le dicen. No son lo mismo. Es de una familia. ¿Y saben cuál es el nombre de ella? Efímera, de ese insecto que ustedes ven. Imagínense que su casa, por alguna razón, vinieran muchas de esas volando y se metieran. ¿Qué usted haría para resolver ese problema? ¿Se enfocaría en esa situación? Miren, lo más probable es que usted debería quedarse tranquilo. ¿Usted sabe por qué? Porque ese animalito que usted ve ahí, ¿sabe cuánto tiempo de vida tiene? Después que llega a esa fase que ustedes ven ahí, dura 24 horas. La expectativa de vida de ese insecto que ven en su pantalla es 24 horas. Y hay una especie de esa misma en particular, la Donadia americana. ¿Saben cuánto tiempo dura después que se vuelve adulta? 5 minutos. Eso dura viva. Entonces, cuando tú te enfocas en los problemas que son efímeros, estás perdiendo tu tiempo. Cuando tu existencia se enfoca en los problemas existenciales que nosotros a veces hasta creamos, estás perdiendo tu tiempo. Y Pablo se dio cuenta de eso. Y por eso él decía que no podemos poner la vista en las cosas que se ven. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esas cosas que se ven incluían los, incluían los problemas que él había experimentado para predicar el evangelio.
incluía la amenaza de muerte con la que él vivía y sus compañeros de ministerio continuamente. Y él decidió no enfocarse en esas cosas que se ven y enfocarse en las cosas que no se ven. Y esas cosas que no se ven, hermanos, tiene que ver con la vida eterna que nosotros tenemos. Porque ahora mismo usted no la puede ver, no es tangible. Miren, otra de las cosas que se ven es esta: ser infectado del coronavirus y morir de eso no es nuestro mayor problema, es un problema. Y ahora mismo, por las condiciones que estamos, como estamos en cuarentena, nosotros podemos pensar que ese es nuestro mayor problema, que es nuestro mayor obstáculo en este momento. Nuestro mayor problema es estar infectado del pecado, es morir sin Cristo, sin la esperanza de la resurrección. Porque Fausto decía algo al principio: señores, todos vamos a morir, todos vamos a morir. Son solamente dos preguntas que quedan, no es si vamos a morir. Las dos preguntas son cómo y cuándo, pero todos vamos a morir. Y tú puedes morir o no de este virus, pero ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es cuando tú mueras, si tú estás infectado del pecado, si tú no has entregado, no te has arrepentido de todo corazón. Ese sí será tu problema. ¿Por qué? Porque no tendrás una esperanza de resurrección con el Señor. Y hoy, que nosotros recordamos cuando el Señor Jesús resucita, es más importante que nunca pensar eso. Y hubo este amigo del Señor Jesús, Lázaro, que él muere. Y cuando Jesús va a la tumba y está hablando primero con la hermana de él, Marta, que está angustiada, estas palabras son increíbles del Señor Jesús, porque lo dice cuando precisamente su amigo ha muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, y estas son las palabras increíbles del Señor, que le dice esa palabra a Marta sobre su hermano y también a nosotros: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señores, todos moriremos, pero aunque muramos, el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Resucitaremos. Y hoy es el día para recordar que somos mortales. Hoy es el día para recordar que todos moriremos. Hoy es el día para recordar lo que decimos nosotros en la manera de hablar dominicana: somos hijos de la muerte. Hoy es el día para recordar eso, porque hoy es el día para recordar que Jesús resucitó y venció la muerte. Y como venció la muerte y nosotros hemos creído en él, nosotros también venceremos la muerte. Y miren el verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, la resurrección, amados hermanos, es nuestra esperanza. Hoy debemos recordar todos nosotros lo que significa. El domingo de resurrección es el domingo de esperanza, de recordarnos que tenemos que tener la vista en las cosas que no se ven. Y cuando usted mira el periódico, cuando usted mira el internet, cuando mira todas las noticias, lo único que ve es muerte. Y lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que no nos enfoquemos en esas cosas que se ven. Tú ves esas cosas que tú estás viendo todos los días, todos esos informes de gente enferma, de gente muerta, eso está pasando. Esa es nuestra realidad y por eso estamos en cuarentena. Pero que tenemos que tener cuidado de que nuestra atención no se quede ahí, en las cosas que se ven, sino que tenemos que enfocarnos y que nuestra atención se quede en las cosas que no se ven con los ojos carnales.
sino que se ven con los ojos espirituales. Que Dios abra nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, y que nos haga capaces de fijar nuestra atención en las cosas que no se ven. Y eso que no se ven es la resurrección del Señor. Miren, miren esta pantalla, los que pueden ver la pantalla completa. ¿Ustedes se imaginan cuando todos nosotros resucitemos y nos veamos así como estamos ahora, pero no de manera virtual, sino que nos juntaremos cada uno de nosotros? ¿No? Ustedes se imaginan, dentro de un tiempo nosotros seremos capaces de salir de nuestro encierro, seremos capaces de volver a nuestros trabajos, pero ustedes se imaginan el día que todos nosotros nos veamos en la iglesia. Ustedes se imaginan cómo será cuando nosotros comencemos a vernos. Dulce, enséñame, ¿cómo va a ser? Miren a Dulce. Dulce. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros, si el culto es a las 9:30, vamos a tener que comenzar el culto a las 9 para darle a la gente como media hora para que se vean, se abracen, hablen. Hermana Gladys. A la hermana Gladys va a haber que darle como una hora para que ella hable con todo el vivo. Pero imagínense, si eso va a ser aquí, ustedes se imaginan cuando nosotros nos veamos allá, señores, entiendan, resucitados. Y resucitado va a implicar sin más problemas, sin más amenazas de enfermedad, sin más amenazas de inseguridad, sin más amenazas de muerte, que ya usted terminó, que terminó el viaje, que terminó todo el problema, y vamos a estar en la misma presencia del Señor, todos nosotros. Hoy es el día para recordar que esa es nuestra esperanza, que en eso es que tenemos que enfocarnos, que no deje que su atención sea robada por todas las cosas que están pasando ahora. Ese no es nuestro fin. Enfóquese en la promesa del Señor y hoy recuerde esa promesa del Señor de que nosotros un día resucitaremos, que Él vendrá a buscarnos y que estaremos junto a Él y junto a todos nosotros. Yo quiero orar, hermanos, en este momento, a ver si podemos hacer eso. Vamos a ponernos en actitud de oración en esta mañana. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por este día donde nuevamente recordamos la muerte de nuestro Señor, pero hoy más que nada recordamos la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Y esto es tan significativo para nosotros porque lo que nos está diciendo es que de la misma manera que nuestro Señor Jesús venció la muerte, nosotros también la venceremos, porque el mismo Dios, el Padre, que resucitó al Hijo de entre los muertos, nos resucitará a nosotros, que oiremos. Un día oiremos la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y saldremos a tu encuentro y estaremos contigo para siempre. Y va a ser un día glorioso cuando nuestros cuerpos serán transformados a la imagen del cuerpo del Señor Jesús. Y estaremos ya con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestro mismo Señor. Y estaremos en los cielos para siempre. Y todas estas cosas que están pasando, simplemente no tendremos memoria de ellas, se nos olvidarán de tanto que será el gozo que tendremos en ese momento. Y nos parecerán simplemente como tribulaciones ligeras, efímeras, delante de toda la gloria que tendremos delante de nosotros. Yo quiero pedirte que nos ayudes a enfocarnos en eso y que lo que está pasando a nuestro alrededor en este momento no nos robe la atención y el gozo
de lo que está puesto delante de nosotros. Que esto es una enfermedad más, que nuestro destino está en tus manos y que no importa lo que nos pase ni cuándo nos pase, resucitaremos en el día postrero. Tú nos resucitarás en el día postrero. Nuestra vida no depende de un gobierno, no depende de una vacuna, no depende de nada de eso. Nuestra vida depende de nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora y después que muramos, también depende de Él. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reciban la paz que nuestro Señor nos puede dar. Amén y amén. Gloria a Dios.